Nos vamos con todo. La verdad es que a esta altura sencillamente no podemos menos que empatizar y conmovernos por lo explícito de las imágenes de un país que prácticamente en menos de 10 días 2 veces golpeado por un sismo que ha acabado con más de un centenar de vidas humanas. Un sismo que por otra parte se convoca con el gran sismo que también cayó en mismo en el año 85 y que tiene cierta vinculación con el terremoto que ocurrió ese mismo año con nuestro país. A ver, esto es impresionante. Las imágenes hablan por sí solas porque el día martes, a eso del mediodía, México, el país azteca, vuelve a sacudirse, esta vez con una magnitud 7.1, dejando hasta ahora, en lo que entendemos, un total de 230 personas fallecidas, con una gran cantidad de menores de edad, una gran cantidad de infantes. El horror se vuelve a apoderar de esta nación hermana, que yo particularmente tengo un especial cariño, y ya vamos a entender y vamos a explicar por qué un 7,1 puede hacer tanto daño, siendo que en Chile un 7,1 quizás por ahí se gana un espacio en una portada de diario, pero nunca pasa a mayores. Y sin embargo puede ser asesinamente destructivo, maestro, en un país donde también tiembla con intensidades similares. Decía usted recién lo relacionaba con el de Chile del 85. ¿Hay alguna relación ahí? Hay una relación de fechas bastante impresionante, amigo mío. Fíjense que en marzo del año 85 está el famoso último gran terremoto antes del 2010 que sucede en Chile. ¿Te acuerdas, cierto? Sí. Por cerca de Laguna Verde. Bueno, posteriormente, en esta misma fecha, en septiembre, es donde ellos estaban conmemorando el que fue hasta entonces el terremoto más destructivo en México, con un 8.1. 10.000 muertos. 10.000 muertos. Ojo, muertos, sí. Les soy sincero, yo que he visitado en distintas ocasiones ese país, la verdad es que 10.000 muertos es la versión oficial, claro, pero que nadie aceptó. En realidad, la cifra negra, y según los periodistas con los cuales yo me tenía que vincular cada vez que tenía que viajar para allá, me dicen, aquí todo el mundo sabe, no son 10.000. Se dice que es alrededor de 40.000 los fallecidos, pero por un asunto de sociopolítico, una cierta estrategia, además por el Mundial o los Juegos Olímpicos. No, venía el Mundial. Venía el Mundial, exactamente. No podían entregar una cifra tan devastadora porque tenían que volver a pararse. Y era una serie de recursos que tenían que colocar, digamos, en marcha otra vez en esta maquinaria. Por lo tanto, la cifra, que era innegable, se maneja en 10.000, pero son casi 40.000. Y lo que tú dices, que increíble que haya sido precisamente un día 19 de septiembre, igual que ahora. Bueno, sin ir más lejos, amiga mía, se estaban haciendo las conmemoraciones. Ojo, es más heavy aún. 2 horas antes que ocurriese este terremoto último, 7.1, se hicieron toda una serie de simulacros de emergencia. Esto fue durante el horario escolar. Sí. Ojo, este terremoto fue 15 minutos antes de que se acabaran las clases, con apoderados esperando afuera. Hoy llegué un poco antes, dijeron, a buscar a mi hijo pequeño, se quedaron afuera esperando, otros con mayor confianza entraron al recinto esperando al patio cuando esto se viene abajo. Hay personas que pensaban que incluso era parte de una especie de simulacro tardío de lo que ya habían hecho un par de horas antes. Claro. Y sin embargo, obviamente, la cantidad de edificios que se han caído. Ustedes están viendo la imagen. ¿Saben cuántos edificios se han desplomado abajo? ¿Cuántos? 40. A ver, creo que siguen cayendo. Y aparte México es un país sísmico, debería estar preparado para este tipo de ocasiones. Están preparados, pero el suelo de México es pantanoso. Entonces, para ellos es mucho más probable que... Claro, pero también los edificios que hemos visto son, digamos, de nefasta arquitectura muy antigua, digamos. Todos los temas que ustedes están planteando están para ser conversados el día de hoy. Tenemos el orden perfecto para aquello, ¿ok? Entonces les pido, por favor, que me sigan, porque hoy día, más allá de la, ¿cómo decirlo? De la morbosa espectacularidad que algunos pueden percibir en estas imágenes de destrucción, de cómo finalmente el suelo que te da el sustento, la confianza, que es donde tú pisas, tu hogar, donde tú vives, se viene todo abajo. Me gustaría generar un puente esta vez, porque fíjense que con canciones folclóricas, rancheras, este país está haciendo todo lo posible por levantarse, generando desde lo más profundo del corazón de cada uno de los mexicanos una especie de patriotismo
que es el único gancho que los tiene sostenido actualmente, con 230 muertos, con 40 edificios derrumbados, con personas, niños que aún no pueden rescatar. Este pueblo está sostenido sobre un coraje que esperamos que Chile conoce de eso y esperemos que no se nos olvide. Nosotros probablemente arquitectónicamente y las condiciones, a no dudar con las imágenes que están viendo, que estamos mejores preparados. Pero es el momento de observar un poco a nuestros queridos hermanos mexicanos, que hoy día están tratando de volver a ponerse en pie en el momento más complicado, que algunos dirían hasta imposible, y lo están logrando. En estos momentos ya ellos también es de noche y por supuesto el nivel de rescatar personas se hace cada vez más difícil. Quiero ir con un titular y de inmediato voy a hacer todas las pesquisas que ellos están haciendo incansablemente para sacar a la mejor cantidad de personas, la mayor número de gente, antes que este número de las cifras supere los 230 fallecidos. Atención, el titular dice así, Simón. Un nuevo terremoto provoca pánico en la Ciudad de México. Repaso. Hoy día, o más bien dicho el martes, ayer se cumplían 32 años del movimiento telúrico, escúcheme bien, más desastroso que ha sufrido México. Ustedes recordarán lo que conversamos al comienzo, año 1985, terremoto 8.1. No olvidemos que hace poco fue un 8.2. Ok, fue 8.2. Esa fue un 8.1, pero el nivel de destrucción, insisto, versión oficial, 10.000 fallecidos. Las cifras negras, muy superficial, muy bien, amigo mío, casi 40.000. 40.000, créanme que es... Compadre, es una guerra, el ser humano contra la naturaleza ganó desastrosamente. Salfa, fue en septiembre aquel año también y la misma fecha. El 19. ¿Hay alguna relación que sea ese mes, por alguna razón particular, es septiembre? ¿Hay algún tipo de clima, alguna razón natural que tenga que ver que se dé el mismo día, la misma todo? La verdad, amiga mía, la única razón es que no sé si puedo acuñar ese término, razón, son de carácter místico. Algunas personas dicen que tiene que ver que en años de revelaciones... A propósito, el programa Mentiras Verdaderas, que viene justo antes de nosotros, sí. Felicitaciones, chicos, por el tremendo éxito de sintonía el día de hoy, hablan de que el mes 9, tiene una carta, por ejemplo, en el tarot, emulando a mi amiga Latife, que habla sobre el ermitaño, aquel hombre que guarda una cantidad de información y que su farol le alcanza para iluminar su entorno inmediato, pero que finalmente no alcanza a proclamar su sabiduría al resto. Dicen entonces que los meses de septiembre, los 9, es cuando la luz expone nuestra falencia. Y si no nos gusta con lo que nos encontramos, la Tierra se encarga de demostrarlo. Estamos hablando de que este terremoto, ojo, si tú lo piensas bien, es lo que viene después de los huracanes. Claro. Después que viene de otra cantidad de tiempo que también nos sucedió en Guatemala. Se viene con estos aires de guerra entre Estados Unidos y Norcorea que ya se ha tomado la atención del mundo entero. O sea, septiembre, agradezco tu pregunta, no está de más, septiembre para el año 2017, que se recuerde como uno de los meses más reveladores y explayándose en un nivel de explosión con todo lo que tiene que ver a nivel de cataclismo y revoluciones sociopolíticas. Además, Salfa, es terrible porque pasa a ser todo muy como con mucho jolgorio, ¿no? Porque también están de fiestas patrias ellos, van muchos turistas, veíamos también en imágenes Xochimilco, por ejemplo, que es este río, digamos, el Venecia de México, ¿no es cierto? Claro. Donde hay carritos alegóricos, muchos turistas dando vuelta, por lo tanto agravaba mucho más todo esto. Las imágenes son desoladoras, Salfa, en ese sentido. Agradezco que me recuerdes también que digamos que estaban en plenas fiestas patrias, digamos, en este periodo, porque nuestra relación con México es harta. Es cercana. O sea, México, para que usted lo entienda, por ejemplo, solo pensando en el DF, que es el Distrito Federal, digamos, la capital, es muy similar a Santiago. Es un hoyón, está rodeado por cadenas montañosas, ¿ok? Sí, el nivel de contaminación también, bueno, ya es un poco más grande, ¿cierto? Pero es como acá, pero el chancho, son como ciudades, 21 millones de habitantes. Son ciudades hermanas, son más que primos lejanos. Son hermanos, digamos, distanciados. Exacto. Pero tenemos un vínculo particular. Y en materia decimos no se queda atrás. Atención. Como les decía, la cantidad hasta ahora, ojo, porque se ven en las réplicas. De hecho, hoy día en la mañana, ya parte del alcalde decía que, ojo, hay que estar preparados, porque se esperaban, a no dudar, que es lo típico, algunos típicos de réplica que podían llegar sobre los 6 grados, que aquello que quedó por caerse termine finalmente por botar lo que queda. 40 edificios son los que se han
derrumbado producto de este tremendo sismo 7.1, que por eso que quiero pasar a revisar algunas de las imágenes más impactantes que nos ha dejado hasta el día de hoy. Atención, director, vamos. Este edificio se movió horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan, te va a caer, te va a caer. Dios mío. Dios mío. No quiero desviarme del tema que nos convoca. Nuestra máxima empatía, nuestra máxima corazón, fe, cadena de oraciones, digamos, amigos míos, todo lo que sea necesario. Grupos de rescatistas, por supuesto, que ya han partido de nuestro país hacia el país azteca. Fíjense que no quiero salirme del marco que nos convoca hoy día, pero quiero que entiendan, le estoy hablando a todos los chilenos, que fíjense que las construcciones en nuestro país han sido llevadas exigentemente al pie de la letra después de que ha habido cada terremoto. Es por eso que cuando nos golpean sobre 8 grados, finalmente no tenemos que encontrarnos con las horrorosas tragedias que ustedes están viendo con sus propios ojos. Hay que decirlo que hay una serie de desbarajuste arquitectónico en un país que es mucho más grande, podríamos decirlo que en gran parte, al menos culturalmente, es mucho más avanzado que nosotros, y sin embargo pueden entender de que si bien somos el país más sísmico, digamos las cosas como son, probablemente incluso más que Japón, dada la cantidad de muertos que suelen atraer estos terremotos, es que estamos aún mejor preparados que cualquier nación que yo conozca. Se decía aquí que esto había sido un terremoto entre placas, que el movimiento no había sido horizontal, sino que más bien vertical. Hay un montón de antecedentes que entiendo que más adelante vamos a llegar, pero es súper importante. Porque es de alta complejidad entender eso que tú estás diciendo, Cristian, porque ahí cuando uno dice... ¿Por qué es distinto un 7,1 allá que un 7,1 acá? Sí, claro. La verdad es que puede seguir siendo justo, más allá de que los planos reguladores quizás no sean tan seguidos al pie de la letra, ya que hay un poquito más de mano blanda con esas cosas. También hay toda una protección, digamos, de antiguos edificios de otras décadas, que aquí ha cambiado mucho la geografía y la modernidad de las construcciones. Allá, más del 70% de los edificios siguen siendo antiguos. Aunque debo decir, aquí los edificios antiguos no son los que se caen, son los más nuevos, fíjate. Sí. Claro. Pero tiene que ver con algo, yo creo, partiendo desde la base, con algo muy sencillo, con algo muy simple, con lo que mencionaba recién Cristiano. O sea, la población, años luz de lo que tenemos acá, por lo tanto hay como generaciones tan antiguas que viven en ciertas casas de adobes, que viven en ciertas construcciones de hace mucho tiempo. Por lo tanto, por un tema de probabilidades, evidentemente, aunque tuvimos la misma magnitud, seguro iba a pasar esto, porque yo creo que sí hay construcciones que se han hecho a lo mejor antisísmicas como en nuestro país, pero las que quedan son mayoría y no son minoría, lamentablemente. Tal cual. Y aparte que son, como te decía, son un poquito, digamos las cosas como son, más relajados con los planos reguladores. Yo tengo esa sensación de que va a venir después esa investigación en hacer realmente quiénes son los que cumplieron con la normativa y quiénes no. Absolutamente, es difícil, yo no vivo allá, no sé si podría hablar de mayor corrupción, pero bueno, cuando estaba allá, lo que me cuenta la gente, que ya se lo toma un poco en broma, son un poco más... más relajados. Más relajados con eso. 40 edificios, les decía, que son los que colapsaron, pero sin lugar a duda, aquel que llamó más la atención, aquel que hasta este preciso momento, ¿sí?, a esta alta hora de la madrugada ya del día jueves, es cuando el que acaparó la atención de todas las noticias a escala mundial fue ese colegio. Ay, sí, terrible, sí. Y todavía... Absolutamente, sobre esa niñita que todavía están intentando rescatarla, según entiendo. Sí. Y parece que hay dos personas más al lado de la niñita. Sí. Están viendo si están con vida o no. Y lo peor, Salfa, que ahora comenzó una tormenta hace unas horas en el DF y esto hace mucho más complicado toda la labor de rescate y se pueden caer con más facilidad los edificios que están ahí a punto de... Para que entiendan, este edificio que colapsó, hasta lo que se entiende hasta ahora, hay que entender de que muchas personas lograron reunirse con sus hijos, apoderados con pupilos, algunos adultos, profesores, rectores, apoderados también que estaban dentro del colegio, lograron escapar. Pero lo que entendemos hasta ahora es que hay 32 niños muertos en ese colegio. 32 niños muertos. Qué pena.
adultos, 5 fallecidos también. Y por el momento, 20 desaparecidos, porque claro, se entiende que algunos están con vida bajo los escombros. Ya vamos a ir con algunos de ellos que se lograron comunicar hacia afuera, pero otros que seguramente no tienen ningún sistema de cómo hacerse notar hacia el grupo de rescatistas que tratan de entender, con todo derrumbado, cómo está la distribución del colegio. Lo que antes era un patio de recreo, un baño, una sala de clases, tratan de verlo entre medio de todo el derrumbe. Lo que pasa es que si no, exactamente, porque son 3 pisos de hecho puedes llegar a dificultar un poco más el proceso. ¿Tenemos ahí algo, Salfa? Aquí tenemos el video de la escuela, precisamente, por favor. Así es como se vive actualmente, o sea, posterior al terremoto. Ay, qué atroz. Claro, pues hay niños con mochilas corriendo. Aparte, el horario complica todo también, en el horario que se da un terremoto. Terrible. Estaban los niños Ahora es terrible, esto falló por 15 minutos. Qué pena, coño. Por 15 minutos más y los niños estarían afuera. Claro. O gran parte de ellos. Sin embargo, vuelvo a repetir la terrible cifra, que por la hora en que se dio este sismo... 1:15, creo. Sí. Son 32 los niños fallecidos, 5 de ellos, además, adultos, absolutamente. Pero mira por el agujero. Y están tratando de darle instrucciones que se pueden... Mira, porque lo que él le dice es si se puede ir a lo que era la azotea. Algo que es difícil de entender, porque esto quedó como un rompecabezas desarmado. Claro, ¿cuál sabemos dónde está la azotea? Igual logran sacar a algunos niños de ahí, Logran sacar, digamos, aquellos que estaban mucho más cerca de los bordes de los Ay, límites. Dios mío. Ahí se vio como... El trauma ya de los niños es de por vida. De por vida, amigo mío. O sea, claramente aquí lo que se recomienda después es una especie de integración psicológica, ¿no? Pero a poder tratar de ver qué pasa, digamos, con el sueño, los terrores nocturnos. Se dice que del 20 al 40% de la población queda con secuelas psicológicas luego de este tipo de terremotos y que por lo menos de un día un 15% queda con estrés postraumático ya como patología instalada en su vida. Y súmale a eso que lo que tú bien nos dices, la gente que se quedó sin casa también. O sea, que además de tener toda esta cosa traumática de primero conectarte con la familia, si es que lograste dar con ella o si la tuviste al lado, con gracias a Dios o gracias a quien usted quiera darle, pero no tienes casa. No, ¿Qué vas a hacer al día siguiente, más rato? Además hay un montón de edificios que no se cayeron, pero que van a tener que tirar abajo. Seguro. Hay 27 dicen que viene están a un punto. trabajo, luego esto, un montón de casas que no van a poder ser usadas nunca más. Pero por supuesto, amigo mío. Ahora, dentro del colegio en particular, sí, luego a duda, lo que más llama la atención, perdona, que lo encuentro realmente terrible, ya han pasado más de 20 horas de esta niñita atrapada que yo pensé, te juro, Agónico. que la habían sacado ya y todavía no es posible. Para que ustedes entiendan, lo que están haciendo es a través de una fila de personas, porque no pueden entrar con retroexcavadora, porque eso puede pasar dos cosas: llevar al cuerpo de alguna persona o, ser peor, terminar por derrumbar aún más y aplastar los cuerpos de los pequeños que están ahí. Es por eso que a través de una cadena humana van pedazos de piedra sacándola uno a uno. Llevan en eso más de 20 horas. Esta pobre niñita, la única manera que se pueden comunicar con ella es a grito pelado y a través de una manguerita, que ella lo único que dice así como no me puedo mover porque ella está en un espacio de 45 centímetros. O sea, lo que logra, deja entender que ella está apretada y no se puede mover para ninguna parte. Está más de 20 horas, sí, y lograron meter una manguerita donde pudieron darle agua. Porque tenía tremenda cantidad de sed y por supuesto el aire no está en las mejores condiciones, solamente aspirado el polvillo, digamos, producto del derrumbe. Y de hecho con más probabilidades de existir, ¿no es cierto?, de tener vida, es más con agua incluso que con el propio alimento. Por lo tanto, de todas maneras, es importante el agua. Y algunos niños también, teniendo el celular con carga, pudieron avisar que estaban mal, que tenían sed y ahí también pudieron ser rescatados. A veces esos medios sirven. Exactamente. Bueno, esta niñita que le están dando agua a través de una manguera y que ya se va a cumplir un día completo, a las 24 horas, y todavía no la pueden rescatar. Se llama Frida, y para que usted entienda, es que está en un encuentro feroz. Ella tiene 8 años. Mi vida. Bueno, o sea, yo no sé, los que son papás en la casa, o sea, Cristian tiene hijitas pequeñas, 8 años, imagínate lo que es. Sentí que tu hija estuviese atrapado en un espacio de 45 centímetros y que menos mal que ella logra, con cierta entereza, tratar de comunicar el menor malestar, entendiendo que la están tratando de ayudar y esperando que en algún momento va a volver a ver la luz, pero que lo único que le pueden ofrecer es agüita a través de una manguera, digamos, y palabras de aliento a cada rato. Y lo terrible de eso es que no hay certeza. No, pues el riesgo que hay... No hay certeza de que ella pueda salir con vida, esperemos que sí, pero es muy doloroso ese proceso. Imagínense para la familia. Es
que es como estar en coma, es como una agonía. Esa niña que iba aplastada en Bolivia para la erupción de un volcán. ¿Se acuerdan que estuvo días también tratando de ser rescatada y que finalmente no se pudo? Esas horas son angustiosas, es terrible. Claro, porque además que hay que entender que si bien esta niña, Frida, 8 años, ha acaparado gran parte de las noticias, ellos no pueden equivocarse en la manera en que sacan los escombros, porque no pueden comprometer otros sitios entendemos, niños desmayados, niños que quizás hayan perdido sangre y no tienen la fuerza de comunicarse hacia afuera. Que estén vivos y no está ahí. Ahora, esto es tan heavy que para que ustedes entiendan, como consenso, los grupos rescatistas, donde por supuesto hay también, con toda garra y corazón, por supuesto, hay gente que improvisadamente tienen que recibir las instrucciones de los que sí saben, que han ido a prestar manos, ¿cierto? Claro. Que están todos ayudando, digamos, y algunos que obviamente no saben bien cómo hacerlo. De acá han viajado, una agrupación que se llama Los Topos, y que han viajado voluntariamente a ayudar a pedir ayuda a México. Sí, que nunca falla Chile con lo que tiene que ver con México, que aguante. ¿Qué medios están utilizando para averiguar dónde hay más restos humanos? ¿Están utilizando perros? Unas cámaras están usando. Hay cámaras, muy bien, hay perros también. Busca de personas. Exactamente, aún así hay que entender que los escombros, por ejemplo, eso colapsó 3 pisos hacia abajo. O sea, son, no sé, 5 metros. Sí. Y para entender que puede que haya alguien acá, ¿qué parte era esta? Tratando de ver con mapa, ¿qué estaría acá? ¿Dónde estaba en concurso? ¿Qué cursos correspondían? Preguntando a los apoderados. ¿Tenían clase acá, en un laboratorio, en el gimnasio? Tratando de entender. Pero ojo, es tan precario, digo precario porque no hay más medios de cómo saber esto, de que ellos cuando están rescatando, imagínate con la premura, así como es una lucha contra el reloj, que ellos cada 10 minutos tienen que guardar silencio. ¿Por qué? Porque ellos están rescatando, pasan los 10 minutos y todos se callan. Silencio absoluto, porque tienen que tratar de escuchar a ver si hay alguien pidiendo ayuda en alguna otra parte. ¡Pum! Y dividen un grupo para que vayan a... Tenemos parte de imágenes tenemos imágenes porque estamos colgándonos en vivo de una señal mexicana. Estamos con el rescate de la niña en este instante. Este es el momento, esto está en vivo. Esto está pasando ahora en esta cadena que decía el maestro, ¿no? De manos y de voluntarios que están sacando escombros uno a uno para poder llegar a donde está esa niña ya más de 20 horas. Esto es lo que está pasando ahora. Estas imágenes son en vivo de lo que está pasando. Han pasado ya 19, han pasado 24, 35 horas, ¿no? Desde el terremoto en México. Y solo el rescate, de hecho que tienen un conteo ahí, lleva 12 horas 55 minutos. Ese es el tiempo que llevan tratando de sacar a esta niña. Estas son las imágenes de ese lugar, de ese momento. Así que más adelante vamos a estar, seguramente vamos a volver con esa imagen. Hay mucha gente además que quiere saber cómo cooperar, cómo conectarse, cómo ayudar. Le vamos a estar entregando todo ese dato, por supuesto, en instantes. Lo necesitan mucho. Ustedes recordarán que lo que estamos viendo son imágenes del segundo terremoto que los mexicanos, les tocó vivir. Hace una semana prácticamente les tocó un 8.2, que como fue un poco más alejado, cercanía de la costa, no fue tan destructivo. Pero esto es en la misma fecha, solo que hace 32 años del terremoto más devastador que ha conocido México en su historia, que fue en el año 85, que ya explicaremos, que tiene una vinculación no casual y que por lo tanto tenemos que estar atentos a esa señal con Chile, cuando ocurrió en marzo de ese mismo año, ¿cierto?, de Laguna Verde, que hasta que no fue el 2010 lo recordamos como el más potente terremoto de esta generación. Tú lo decías al principio, no hay forma de conectarlos científicamente, si tú crees. Los científicos sostienen que es imposible conectar uno con el otro porque son placas distintas, en fin. La academia no acepta eso. Pero claro, pero hay otras conexiones que uno podría hacer. Hay una estadística que uno parece que... A ver, de hecho, personas que han tratado de estudiar la vinculación sobre sitios donde tiembla y se pueden generar algún tipo de transporte de movimientos telúricos al otro lado, fíjense que México y Chile se estudian aparte. Porque cuando ocurre uno en México, ocurre uno en Chile y viceversa. Es como que, insisto, hay una comunión más allá de los sismos, más allá de los parecidos, más allá de la cercanía de sus fiestas patrias. Hay, no sé, hay un puente ahí, que digamos, que alguien más sabio que nosotros va a tener que descifrar en algún momento, pero que hay una conexión y los terremotos es una más de las tantas aristas que nos vinculan con el pueblo azteca. Estamos viendo, recién mostramos imagen en vivo, todavía se va a cumplir un día completo, 24 horas, tratando de rescatar a esta niña de 8 años, Frida, a la cual solo y afortunadamente, menos mal,
se le ha podido suministrar agüita a través de una manguera. Ella está con su cuerpo apretadito, está encarcelada en un espacio de escasos 45 centímetros. Ella ha estado así de tener el cuerpo tullido, claramente. Es el horror. La verdad es que aquí uno sorprende, un niño con el nivel de entereza de cómo ha aguantado, pero yo creo que cabe suponer que ella ha pasado por todo. Ya pasó por una etapa donde se lo debe haber llorado todo, ya debe estar entre el susto, debe estar completamente oscuro para ella. Cansada, no ve nada, agotada. Agotada, no sé si habrá podido quizás dormir, no sé si se lo permitirá su cuerpecito, digamos, el grado de... No sabemos si hay dolor donde está atrapado. Absolutamente, quizás la adrenalina no te hace que te des cuenta, digamos, si tiene alguna parte fracturada, rota. Te falta el aire, imagínate. Y aparte al no poder moverse, claro, el no poder moverse tampoco tiene mucha conciencia. Súper claustrofóbico. Puedes desmayar fácilmente, ¿no? Perdón, Salpate. Hay me imagino, un tiempo en el cual se hace esta cadena humana de limpieza. ¿Sí? Y hay un minuto en que pueden meter excavadoras y algún tipo de maquinaria, ¿no? No puede. O sea, la limpieza hasta el final va a tener que ser casi a mano. Por desgracia, sí. No se puede, porque no saben lo que puede generar la retroexcavadora. Se hizo el cálculo y lo más seguro es que si es que hay alguien desmayado, si es que hay algo que está con un precario equilibrio, con un techo de escombro, la retroexcavadora puede ser que eso lo aplaste. O sea, la retroexcavadora, sin quererlo, por cierto, podría matar más personas. Podría ser más dañina. Claro. Exactamente, porque remover al mismo tiempo, no sabemos si al hecho de retroexcavar pasa a llevar a alguna persona que también está atrapada y que no tiene forma de comunicarse. Yo Entonces, no sé, sería como atropellarla prácticamente. No sé cuál será el tiempo determinado para poner recién una máquina tan grande como esa, ¿no? Pero yo evidentemente me acuerdo del tiro del terremoto y lo que pasó en Concepción. Se cayó un edificio que se llamaba Alto Río y el Alto Río se partió por la mitad y además se desplomó. Y evidentemente no podían ocupar ningún tipo de maquinaria y de hecho así a pura mano y los voluntarios, los bomberos y toda la gente que participó rescató mucha gente así, de esa forma. Y después de mucho tiempo tuvieron que obviamente limpiar todo el lugar, pero luego de mucho tiempo. Yo no sé cuál es el tiempo, no sé si tiene que ver con cuánto dura una vida en ese estado. Y aparte claro, debe haber un protocolo. Tarda mucho más y se complica más al pasar más horas, es más complicado todo también. Por ciertamente, ahora hay que decir que si bien este es el caso de Frida, hay otros niños que pudieron ser rescatados y otros que lograron comunicarse. Está el caso de Víctor, otro niñito que él sí pudo ser rescatado de estos escombros. La verdad que un muro lo estaba aplastando, lo estaba comprimiendo, pero finalmente dicen que lo que a él lo salvó fue que él logró, nadie se explica cómo, con un carácter impresionante de mantenerse tranquilo. Él se daba cuenta que si se movía mucho podía romperse aparte de su soporte esquelético, ya que tenía una muralla que lo estaba condensando contra el suelo. Entonces él dijo, ya me quedo quieto, no trato de moverme y espero que me rescate. Y le preguntan, ¿cómo está? Bien acá esperando, pero me duele, pero por favor apúrese. Imagínate la fuerza mental que tienes que tener. Yo no sé si después le viene un quiebre, no sé si después se nos despierte, pero Víctor fue uno de los niños rescatados. Y otro de las historias que nos conmueve también es de Fátima. Ojo, Fátima es otra niñita en el colegio que estaba con su celular y tenía la batería recargada. Ojo, hay un dato, se mandó a pedir a todas las personas y las compañías telefónicas, varias de ellas que también están presentes en nuestro país, liberaron todos los sistemas de Wi-Fi, dejaron todas las claves abiertas, porque si es que hay alguien que se está tratando de conectar y por ahí no le enchunta la antena a su plan, si tiene un prepago, no sé, logra juntarse con todos los Wi-Fi abiertos, toda la gente que está ahí, que tiene Wi-Fi, tienen todas las claves abiertas y alguien logre comunicarse. ¿Qué es lo que hizo Fátima? Por medio de WhatsApp le logró decir a sus papás dos cosas: que tenía mucha sed, le explicó más o menos dónde estaba y que estaba acompañado con 4 niños más chiquititos. Le dijo, no estoy sola, tengo 4 compañeritos más que están un poquito más mal que yo, ellos no tienen cómo comunicarse, yo les digo que tengo mucha sed, si me pueden de alguna manera tratar de dar agua, como el caso de Frida, pero que estaba bien y que iba a esperar pacientemente que la sacaran de ahí. ¿Y hay cuánto papá que todavía duda, no, si le pasa un celular a sus hijos? Bueno, aquí hay hay un buen uso. Tengo el dato de la cuenta de la Cruz Roja donde ustedes pueden ayudar.
porque se habilitó una cuenta en Chile, en el Banco Itaú, ahí está, para que usted pueda ayudar al pueblo mexicano. Andan dando vuelta mucha cuenta, PayPal internacional. Sí. No se confunda. A veces, nos faltan los frescos. Y a veces hay harto fresco dando vuelta por ahí que se quiere aprovechar. Esta es la cuenta oficial que la Cruz Roja de Chile ha abierto en el Banco Itaú, y ahí está el número, lo ponemos ahí en pantalla para que usted lo anote, y claro, usted dirá, bueno, servirán 1.000 pesos, todo sirve. 1.000, 5.000, todo suma. Finalmente un peso tras otro van a ser un buen fondo. Supuesto, si todos los chilenos dieran un peso, serían casi 20 millones, imagínate. Y además que para tomar conciencia también estas cosas de la conexión entre todos nosotros y de poder ayudarnos en momentos así, aunque seamos de que no puede pasar a nosotros también viviendo acá. El día de mañana nos puede pasar a nosotros. Perdónenme, México no ha prestado ropa muchas veces, así que por favor devolvámosle la mano. Hay que unirse. Y no es menor, hay 26 futbolistas chilenos que son parte de la Liga Mexicana, entre los que destaca Felipe Mora, Nicolás Castillo, Osvaldo González, que sufrieron, Marcelo Díaz, seleccionados chilenos que sufrieron del terremoto allá, y con tal lo traumático y difícil que fue, por lo cual la ligación que tenemos con México no solamente a nivel personal, sino también deportiva. Sí. Exactamente. Atención, quiero entregarle, por si usted a esta altura se ha visto sobrellevado, digamos, por la cantidad de información brutal que siguen apareciendo. La verdad es que los videos no se detienen. ¿Y cuál es más impactante que el otro? Sin embargo, ¿cuáles son los detalles duros de cómo fue este sismo, cierto? Pasado el mediodía del día martes, del día de ayer, obviamente pegando muy cerca del DF, el Distrito Federal. Esto ocurrió a 12 kilómetros al suroeste de Axochapán, situada en el central estado de Morelos, a una profundidad muy superficial de 57 kilómetros. De ahí se entiende su tremendo poder destructivo. Gracias a Google Earth lo estamos viendo. Ahora, como hablamos al comienzo, cada 19 de septiembre, desde hace 32 años, se realizó un simulacro de evacuación en Ciudad de México, ya que obviamente eso fue lo más destructivo en términos simbológicos que ocurrió en aquella fecha. Increíble. ¿Ok? Y que ahí todavía está la duda si fueron Chile quien mandó ese terremoto para allá. Ya lo vamos a entender eso. ¿Cuál es el problema? Puta, aquí se dio todo mal, güey. ¿Por qué? O sea, no de parte de los mexicanos. 2 horas después que hacen un simulacro y dicen, estamos preparados, todos los años hacemos esto, comienza a suceder y algunos no lo pescaron, decían... los niños más pequeños decían, oye, esto es parte del simulacro, oye, qué real. Claro. Bueno, y algunos empezaron a sonar la alarma. Completamente pasmados. Ese fue el problema. Ustedes recordarán que uno de los videos más plausibles, y esta vez emplazo al gobierno chileno una vez más, de que se meta la mano en el bolsillo, estamos hablando de un aparato que vale 50 lucas, de colocar sensores, de estos que te avisan con algunos segundos antes cuándo va a temblar. En este caso, cuando salvó tantas vidas en el terremoto 8.2 que pasó hace pocos días atrás, también en México, esta vez no funcionó, güey. Estaban en muchas partes, hay que entender, la mayoría de estos sismógrafos y también alarmas que avisan, estaban colocados más para el lado de la costa, que son el terremoto que más le temen. Sin embargo, en la zona central no habían tanto. Aún así, en muchas oficinas, colegios... En los hoteles, sí. En los hoteles, por cierto, casi obligatoriamente, están colocados. Y no sonaron, no es que no sonaron, empezaron a sonar cuando ya el sismo era evidente, cuando la gente dice... Ya no era necesario. Está temblando, sí, claro, perdón, estamos en un terremoto, y ahí comienzan a sonar. No avisaron. Y la verdad que, y de ahí, tú te das cuenta, con la cantidad de pocos accidentados con el terremoto 8.1, y esto que es 8.2, y este es 7.1, mucho más suave. Un punto completo es mucho más suave, sin embargo, vamos para los 230 fallecidos, maestro. ¿Y la profundidad no influye en que no hayan fallado los aparatos? No, maestro, de hecho lo hace más fácil. ¿En serio? Sí, lo hace más próximo, no es que a mayor profundidad funcione mejor. De hecho, no ¿cuál entiendo, es el motivo? No se sabe. O sea, es como medita una a lo mejor se demora, por lo que decía, pues, a lo mejor se demora en llegar, al ser más cerca de la Tierra, a lo mejor es más difícil. No es así. ¿Y el movimiento, maestro? El movimiento... El tipo de movimiento, ¿sabe eso? Porque también se decía que había, la gente decía que sentía que los empujaban de abajo. Sí. Como que no está la frecuencia. Hay un video que se ve la Tierra latir, o sea, ve realmente el pavimento latir. Tenemos todo eso, vamos a ir punto por punto. Lo que usted dice yo creo que es lo más importante y vamos a llegar ahí, Cristian. Pero antes me gustaría que entendamos de cómo son los registros, ya esta vez no de los edificios cayendo, sino de cómo era, a propósito de lo que decía Cristian, la forma de este movimiento, donde algunas personas decían que mantenerse en pie era prácticamente una odisea. Atención, mira. Es terrible.
Se escucha la alarma. Sí, ahí claro, cuando ya está. Ahí está la alarma. Claro, bueno. una bocina. Es peor la sensación con la alarma. Sí, es más, Sí, es más loco. trágico. Claro, pero antes es Claro. calma. No, después poco se pero En el momento no, sí, no fue poca cosa. O sea, es increíble el movimiento. sí, me gustaría que toda la gente en nuestro país, este programa, siendo que lo ven en muchas naciones, la gente que nos está viendo en Chile entienda que un 7,1 acá no es igual que un 7,1 en otra parte. Pero del maestro, mundo. ¿se acuerdan cuando para el terremoto del 2010, lo que sentimos en Santiago fue un 7 y algo? Exacto. Entonces, esa sensación que usted tuvo en ese terremoto del 2010... Que no es menor, ¿ah? Y que no es menor. Aquí se movió, en Viña se movió... De hecho, yo estaba en Viña y yo pensé que el terremoto estaba haciendo en Viña. Yo pensé que había sido en Viña y allá fue un 7 algo. Exactamente. Entonces, es más o menos para tener un poco el punto de referencia. Es potente, fue súper potente también. Bueno, ahí tenemos la imagen de ese edificio que pareciera que en cualquier minuto cae. Sí. Todo se ve tan frágil. Entonces, yo creo que estos edificios no sé si serán habitables de vuelta. Claro. Yo creo que no. Otro Tiene que punto. hacerle alguna reforma Sí, para claro. O soportar sea, yo algún no otro- vuelvo ahí, Claro. la ingenio, no sé, la Bueno, casa de alguna yo tía, tengo- alguien cercano. Tengo una pero amiga imagínate lo que vive en México, es modelo y trabaja allá, y me contaba que fue tal el movimiento que no pudo volver a subir a su departamento. Se quedó abajo obvio. en el Miren, hall porque miren los no árboles quería aquí en volver a subir. Xochimilco, miren los árboles. Aquí No, por la favor. cámara se Sí, levanta, miren sí, eso. yo vi Eso es como... Ahora, lo mejor que te puede ocurrir es que te pillen el agua, porque, o sea, como pueden ver, ondulante, un poco mareado a lo más, pero digamos, no te cae nada encima. En la cabeza, claro. El agua ahí es una taza de leche, o sea, Sí, por claro, supuesto. no es así. Tiene- Claro, no es un olas. río, digamos. Expliquémoslo. Ahora la cantidad de turistas, que es lo que conversamos. No, no o lo sea, pueden creer. Es increíble. Es que la gracia Todo del en paseo es que Xochimilco. puedes comer ahí, en el fondo te sirven Puedes unos comer, te tacos. sirven tragos, Exacto. hay de todo un Es un poquito. pasito bien rico. Claro. Muy tranquilo, Muy tranquilo a excepción de este día. muy tranquilo. Bueno, atención, porque ustedes habían mencionado un video que se viralizó. Lo que pasa es que seguimos viendo imágenes. Lo que pasa es que, a ver, Uy, es esto tremendo. va Hay mucho a seguir, registro. se va a seguir alimentando. Claro, la gente trata de entender dónde colocarse. Y claro, quizás solo en las películas. Uy, menos mal. No, ese es tremendo. No Porque sé si se puede volver eso. No lo había visto ese video, director. sí. esta señora se salva por un par La de señora, segundos. mira, Me dice, la señora. ahí lo estamos viendo. Por nada. ¡Wow! Oh, qué suerte tenés. Te pasaste. Oye, encuentro increíble Chuta, esta imagen. porque claro, porque generalmente en las películas uno de lo que le tiene más miedo es la tierra que se abre. Claro. Pero en estricto rigor son los edificios que colapsan y las cosas que están en el techo. Perdona, esa imagen también es terrible porque es como... Las personas están todos como alineadas, esperando claro. en un pasillo, esperando que pase lo peor. Claro. Es Claro, como... pegados a la pared. Sin saber si vas a morir o no. Bueno, Es un local de ropa. algunos de la mano... No, es Ay, me súper da angustiante. mucha- Bueno, Y ahí, yo sé que obviamente, vimos. ahí volvemos a repetir, obviamente esta oficina quejan, claro, cuando Pero mira unos eso. pocos pisos de altura y ya te das cuenta, digamos, del poder de destrucción que tuvo un 7.1, ¿cierto? El martes, para eso del mediodía, muy cerca del DF. Lama recién lo comentaba, la verdad es que los videos suman más de 300. Sin embargo, hay uno que llamó la atención y que se ha comentado desde infinitas aristas. Algunos dicen que pareciera que es como la tierra que respirara, dicen. Acuático. Es como una tierra cansada después de expresar toda su furia en este último terremoto, ya el segundo, en nada de tiempo, que acaba de azotar en México. Maestro. Ustedes lo que van a ver es el movimiento inflándose y reculando. Maestro. Lo quiero solo interrumpir un segundo. por Estamos favor. con la conexión en vivo desde México y hay una buena noticia porque los rescatistas acaban de... ¿Era Frida? No, descubrieron que hay 3 cuerpos más. Detectaron calor de 3 cuerpos. Ah, tú no sabes esto. De 3 cuerpos vivos. Vale. Entonces sería Frida y 3 cuerpos Ay, más ojalá. que están ahí. Que están con vida por vida. Están con vida Están calentitos, sí, lógico. en ese lugar y que están con posibilidad de ser rescatados. Qué bueno. Eso quiere decir Tres que más. posiblemente están un poquito más cerca o no cada vez más, o al menos esperemos Es eso. que ese es el Ojalá. problema. Si no, ¿cómo? En estos momentos están batallando contra dos cosas, la noche y la lluvia. Y la tormenta de O sea, Sí, es una tormenta grande. Granición. o sea, es Es una terrible. tormenta con granizos, no es una Aparte lluvia se formen menor. O sea, charcos o se inunden. puede botar más todavía las construcciones que están ahí endebles. No, sí, es 8 terrible. años que con el frío que hace y no está comiendo. Bueno, pero si hay 3 personas más y son 4, el calor de 4 Sí, a el lo mejor calor puede... ayuda. Calor Pero si están más puede cerca, ayudar. ojalá que los rescaten pronto. Sí, por supuesto. Vamos al video que le tenía prometido. Atención, ¿qué es lo que sucede? La verdad es que esto es bastante inexplicable.
porque cabe entender que esto es posterior durante las réplicas, que lo que ustedes van a ver ahora es casi como explicaba yo, la Tierra respirando. Es parte de las metáforas que se han dicho, que es como después de quedar tan cansado nuestra Pachamama de generar este tremendo colapso, las razones solo ella lo entiende y solo ella lo sabe, es como si respirara de manera agitada tratando de volver a encontrar la calma. Atención porque este video habla por sí solo. Qué fuerte. Ahí veíamos después cuando esto se calma, ya los automóviles comienzan después a pasar por encima, pero en los primeros segundos, como ustedes pueden percibir, estas placas de cemento lo que hacen es levantarse y bajar como si fuera un pecho, exactamente, tratando la Tierra de recuperarse después de la tremenda energía que acaba de liberar. Eso no es un lomo de toro, para que la gente no vaya a pensar mal. Sí, eso es la consecuencia que dejó la... Bueno, mismo en el aeropuerto hay una foto, no sé si la han visto, que está todo quebrado. En la entrada como del aeropuerto está quebrajado totalmente la parte de ingreso con los autos. Eso. Absolutamente. Ahora, a ver, quiero ir un poco a lo que ha venido planteando desde el comienzo Cristian, que entendamos por qué un 7,1 es tan distinto en México que en nuestro país. Vamos con la explicación fácil, sencilla, demagógica. Es que, claro, bueno, acá las construcciones, las multas se hacen, tienen peso y se hacen correr, digamos, porque después de cada terremoto se genera una nueva ley sobre cómo debe construirse una vivienda. Sí, hay excepciones, pero en general se cumple. Sí, y generalmente se cumple. El caso de Concepción fue una excepción de un trabajo mal hecho. Fue una excepción y obviamente pero ya... en general se cumple. Y finalmente ya quedaron claros cuáles son sus consecuencias. Para que usted entienda, cuando se habla de subducción, Chile, que con todo lo flaco y largo que usted conoce bien su país, está encerrado en dos placas gigantes, que es la placa sudamericana, que es donde está instalado nuestro país, y un poquito más hacia el mar, la placa de Nazca, que se mete por debajo y esto es lo que genera los temblores. Vale decir, estamos entre dos placas. Nosotros estamos instalados en una y tenemos otra que se cuela por debajo y que nos genera estos gran cantidad de terremotos, siendo el país más sísmico del mundo dentro del famoso cordón de fuego. México está entre 5 placas. O sea, el rompecabezas de México es mucho más complejo. Como ellos dicen, México en una laguna, es como una isla, porque tiene ambos océanos por lado y lado, ¿cierto? De alguna manera es lo que une, el trozo de tierra que une Sudamérica con Norteamérica, digamos. Es como el filamento, es como el tendón que junta, digamos, estos dos grandes trozos de tierra. Los principales, que en la parte sur de México, donde fue el epicentro, corresponden la placa, la Pacífica, la de Cocos, la del Caribe y la norteamericana. Todas esas son las placas principales, las 4 y una quinta tengo entendido, que son las que conforman este complejo rompecabezas. O sea, vale decir, está mucho más seccionada, está mucho más fragmentado el suelo azteca que obviamente la condición de los terremotos que ocurren en nuestro país, que puede ser más directo. Pero para que usted entienda, al estar más fragmentado, una cosa empuja a la otra y genera un movimiento de choque de otras 3 por lo menos. Sí, claro. Esta es una con otra nomás. ¿Se dan cuenta? Bueno, y por lo tanto, esto es lo que genera, lo que tú preguntabas, Cristian, el movimiento es, ya lo voy a decir, en Chile se le conocen dos movimientos particularmente, de lado a lado, ¿cierto? O como que sube y baja, ¿cierto? Es como wow, es como un pequeño tobogán, así chiquitito, ¿cierto? Que eso por lo general es lo que hace que termine, no sé, por el refrigerador, digamos, 2 metros más allá. Claro, que camine. Claro. Exactamente, que caminen los muebles pesados, ¿ok? Cuando se mueve de lado a lado es cuando se caen los cuadros, por ejemplo. Bien, y se caen esas cosas. Yo diría que particularmente son esos dos, hay muchos más, por cierto, los que son característicos en Chile, que uno ya los tiene más o menos detectados. Bueno, el movimiento en México fue completamente desordenado. Es como que iba para un lado, decía, para que usted lo va a explicar así.
iba por un lado, ¡pum!, se paraba en seco, se levantaba y se recogía rápidamente para el otro. Era como si te estuvieran barriendo los pies, así como alguien tratando de botarte. Y eso precisamente por las 5 placas, como en desorden. Exactamente, son en realidad 4 los principales las que convergen ahí. Y claro, y que una se mueve, le pega a la otra y la devuelve y termina generando un movimiento con las otras dos, en fin. Entonces eso se genera un movimiento desordenado donde tú no, para entenderlo más fácil, donde tú no le pillas el ritmo. Claro. O sea, obviamente te lleva para cualquier lado. Sí, te lleva para cualquier lado. Absolutamente, tú no tienes, digamos, cómo seguirle el ritmo, finalmente. Claro. No sabes impredecible. Cómo pararte bien. Ahora, para entender, digamos, parte de cómo funcionan estas placas, yo me voy a dirigir ahora frente a nuestra querida pantalla táctil. Si quiere, Cristian, me acompaña. Yo lo acompaño, maestro. Ok, estamos viendo que los sismos que están ocurriendo son en este sector del mundo. En México, un 8.2 y ahora un 7,1, ¿cierto? Siendo este el más destructivo. Que fue el de ayer. Que hace 32 años también había ocurrido en la misma fecha y en el mismo lugar. Entonces, la cantidad de placas, pues si tú te das cuenta, en todo este sector de aquí para allá está el océano Atlántico, para acá está el Pacífico y está esta pequeñita franja de tierra que en algunos puntos llega a ser tan delgado como nuestro país Chile y que se lleva, digamos, el cargamento de estas tremendas fragmentaciones o rompecabezas que parecen triturar a México. Pareciera como que se pusiera de acuerdo todo este grupo para concentrarse y apretarse contra esta sección que nosotros conocemos como México, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que hay que entender que ya vamos a estar hablando, si es que además de hablar de un hecho histórico, que en el año 1985, ojo, la gente que le gusta hacer predicciones y todo lo demás decían, ojo, está temblando en México, acuérdense de lo que pasó en el año 85. Tú recordarás que en marzo de ese año, sí, ¿cierto? El terremoto de Chile. El terremoto de Chile, en las cercanías de Laguna Verde, ¿ok? Que fue tremendamente destructivo. Tengo que reconocer que fue el primer terremoto que a mí me tocó vivir y la verdad es que quedé impresionado. Los temblores los conocía, pero un terremoto, créeme que te queda claro que estás viviendo uno. Y fue... El día domingo en la tarde. En términos de sensaciones, ese con el del 2010. Es más fuerte el del 2010. Sin embargo, este fue... Más destructivo. Más destructivo. ¿Por qué? Pero es que ahí está el punto, que bien, Cristian. Porque en el año 85 quizás es como México 2017. No estábamos tan preparados, el nivel de destrucción fue mucho más grande, porque no estaban las leyes todavía reajustadas para las normas de construcción que hoy día protegen nuestras viviendas y la forma en cómo estamos instalados nosotros como país. Marzo 1985 termina generando que en septiembre, ahí está, septiembre, termina generando un 8.1, conocido como el terremoto más destructivo vivido en México hasta ese momento. Ojo, hace poco fue un 8.2, pero todavía nada ha sido más destructivo que el 8.1 de 1985, que vuelvo a tirar, esto me lo dicen mis amigos periodistas de allá, las cifras negras, lo que el gobierno me dice jamás va a reconocer porque son los cabrones y todo lo demás, fueron 40.000 personas muertas, no 10.000. ¿Por qué 10.000 ya es un número bravo? Porque eso tuvo una décima más pequeño, más suave, digamos. ¿Por qué fue más destructivo? Buena pregunta. Fíjate que aquí tenemos que entender dos cosas. La posición donde ocurrió este último terremoto, el martes, a eso del mediodía, tiene dos condiciones. Una, que es el centro mismo donde se juntan las placas. Las placas, las 4 o 5. Entender que generalmente uno piensa que la capital de México es un tremendo trozo de geografía y la verdad es que es una porción chiquitita dentro de las otras localidades o provincias, digamos, de México. Sin embargo, es el centro neurálgico, un poquito más hacia el sur, donde al parecer convocan estas fuerzas telúricas. Por otra parte, el suelo es más pantanoso. En Ciudad de México. A diferencia de en Chile, donde es mucho más firme. Sí, Ciudad de México está hecho sobre una cosa que era agua antes. Absolutamente, agua, lo que de todas maneras genera un suelo mucho más movedizo. Sí. O sea, vale decir que si yo muevo, si estoy en mi casa, por ejemplo, y tengo una gran muralla... De hecho, México se está hundiendo, Ciudad de México se está hundiendo. Claro, si estoy en mi casa y tengo una gran muralla de cemento y la muevo, no le hago nada.
pero si tengo una de tabique, le hago así, va a sonar todo, digamos. Entonces, digamos que el suelo es menos resistente en México que en nuestro país. Es mucho más, se mueve como un oleaje producto del agua, maestra. De hecho, respecto a este cemento tan débil, ¿no es cierto?, que está construido sobre un humedal, incluso las casas o las infraestructuras pueden hundirse mucho. Te hablo de 1 metro, México fácilmente. se hunde como Venecia. Sí, la catedral se está hundiendo. Es normal. Sí, el centro cívico se está hundiendo, en fin. Voy a dar un tip, voy a adelantar. No solo en México ha habido terremotos, 2 ya. Ha temblado en Chile y yo hubo un sismo no menor en Japón. Ya voy a hacer la correlación de qué significa eso para nosotros, pero ya vamos a volver acá porque quiero decir que no conforme con el terremoto de 8.2 y que luego le sigue uno más destructivo que el 7.1 ocurrido el día de ayer a eso del mediodía. Claro. Explota un volcán, a no dudar que esto no es casualidad, producto del terremoto. ¿Qué volcán? El Popocatépetl, que también, solo lo digo entre paréntesis, conocido en todo el mundo por ser casi, como algunos afirman, una base de objetos voladores no identificados. Dice el titular: lo que faltaba en erupción volcán Popocatépetl. El volcán Popocatépetl hace erupción, obviamente, tras el terremoto en México. Esto está ubicado en los estados de Puebla, Morelos y México mismo, que emitió una erupción tras el terremoto de 7.1. Emitió una fumarola roja, según le informó la gente que pudo presenciarlo. Y ahí estamos viendo imágenes, señor director, de la fumarola del volcán Popocatépetl, que obviamente entró en esa leve erupción. Hubo una explosión, 299 exhalaciones de humo de baja intensidad y la verdad que hubo 6 sismos volcanotectónicos, así se llaman, pero que fueron relativamente bajos con una intensidad de solo 2 grados. Pero ojo, el volcán también cobró víctimas, ya te las digo. Ay, no. Maestro, vamos con lo del volcán. Hay teorías que dicen que los movimientos telúricos activan redes volcánicas. Sí, pero por desgracia las estadísticas juegan en contra. A ver. O sea, no siempre que ha habido, esto de hecho uno lo puede hacer de memoria. El otro día. Exactamente, no cada terremoto grandote ha terminado generando un despertar de un volcán. Claro. Ahora hay peligro de que haya otras réplicas en México o cercanas a México. Sí, claro, se habla de que van a haber varias entre 6 y 5. En esos días. Claro, o sea, a ver, las réplicas después de un terremoto duran meses. Aquí estuvimos. Claro, ahora las más grandes ocurren dentro de las primeras 10 días, por lo menos. Claro. Y lo complicado es que están ahí las construcciones que quedaron frágiles. Con una réplica. Lo que termina Lo que está por caerse, termina por caerse. Maestro, no me quiero cambiar de tema, pero no le puedo preguntar. Dígame nomás. ¿No hubo ningún avistamiento de ovnis después de las Hasta ahora yo no conozco, pero siempre hay cuando hay algún tipo de cataclismo. Y a mí me interesaría mucho, y agrego tu pregunta, por ese volcán que tiene algunas de las grabaciones, no pocas, varias, de muchos de los avistamientos ufológicos más impresionantes que hay, que son así como luces, no le voy a decir naves por no caer de nodriza, así como... que le dan una vuelta al volcán y se metan al interior. Por ahí aparecen videos después de toda esta conmoción. Hasta ahora no he sabido nada. Yo creo que la desgracia, obviamente, que es lo más con los pies en la tierra lo que se ha llevado la gran parte de la noticia. Sin embargo, no lo descarto. ¿Qué les decía? Fue piola. Digamos, tiró una marea roja, cayó parte piroplástico, cierto elemento, generó harto sismo, pero máximo hasta 2 grados. Fue piola. Sin embargo, cuando hace erupción, el momento que hace erupción, esto no ha salido mucho en las noticias, en las faldas del cerro o en los alrededores, muy cerquita hay una iglesia. Sí. Y se estaba celebrando un bautizo. Ay, no. La iglesia se vino abajo, las personas que estaban adentro murieron. No. Todas. No sé si todas, creo que habían 15 y murieron 12 o 13. Y la guagua. Sí, por supuesto. El bebé que estaba bautizando murió. ¿Fue aplastado por las rocas que cayeron o fue por el volcán? ¿Por el movimiento de las rocas que saltan cuando hacen? No, la explosión que generó el volcán generó el movimiento justo y necesario para provocar el derrumbe de esta pequeña iglesia que estaba ahí. Terrible el escenario, no podría haber sido peor. Joder. Qué angustiante. O sea, yo me pregunto, a ver, esto no es para colocar en duda la fe de nadie, pero imagínate cómo se sentían ellos cuando empezó a temblar. Dijeron, bueno, menos mal que estamos en la iglesia. Claro. Bueno, no, sí, obvio. Nadie sabe por qué pasan las cosas, digamos, pero... No están librados de nada, o sea. De nada, digamos, pero ni el bebé, pobrecito, él que lo están bautizando una... Muy trágica. Mira, no nos metamos ahí porque la agua es terrible. Trágica. Yo prefiero enfatizar, la verdad es que
A ver, hay una cosa que yo he admirado de Chile. Bueno, Chile, tú puedes decir un montón de cosas que son chaqueteros, puta que lo son peladores, weón, troleros, toda la weón. Pero cuando queda una cagada y hacen cadenas, bueno, dicen, bueno, levantemos Concepción, levantemos Coquito. Sí, bueno, lógico. se ponen las pilas, los incendios, vamos. Y eso nos conecta mucho con México, los mexicanos son iguales. Y los mexicanos no se quedan atrás. Súper unidos. Mi máximo respeto por ustedes, weón. Cómo se han parado, weón. Oye, veía imágenes. Porque les llueve sobre mojado, weón, la cagó. Artistas consagrados. Yo también estaba viendo eso. Jesse y yo los vi que estaban ahí con chaleco, recogiendo cosas. Y suben videos a cada rato ellos a sus redes sociales diciéndole a la gente que no copen las calles, que si van a ir a rescatar, que vayan a lugares cerca de su casa para que no... Oye, la prensa mexicana está actualizando el número de muertos, ya son 243. Una cifra que sigue subiendo y que lamentablemente va a seguir subiendo. Yo me enteré, la primera noticia del terremoto, yo lo primero que vi eran 19 muertos. Sí. 19, después saltó a 19, 40, 50, 60, 120, 127, y eso sigue aumentando. La última actualización ahí está en pantalla, 243 muertos ya oficializados por el Estado mexicano. Y lo otro que yo supe, que una de las personas que estaba con la niña Frida ahí en la escuela, que está entre los escombros, era la maestra y ya falleció. Es que muchos de los maestros fallecieron intentando ayudar a los niños mismos. Una de las que estaban ahí ahora, que pensaban que las podían Y lo terrible de donde está encerrada la niñita, y bueno, con las otras personas también, es que hay mucha losa sobre ello. Claro. Eso es un poquito el material. Y hay de lo más que estaría... de la que pensaban, porque está un piso... Para conectar con esto de que los milagros existen, de un sobreviviente de la Torre Gemela que estaba en el piso 22 y que sobre él cayeron 100 pisos sobre él colapsó con las torres y él se salvó. Imagínate. Imagínense, o sea, siempre hay milagros y pueden suceder. O como el caso de los mineros, ¿no? O sea, que por mucho que uno mire el paisaje y diga, ¿por qué seguimos insistiendo? Puta, hay que seguir insistiendo, porque puede haber gente viva que igual está pendiendo de la esperanza de que tú sigas sacando piedra por piedra hasta pasado mañana. No hay que rendirse. Y que la persona vuelva a ver la luz del sol. Pero lo que está claro es que el planeta nos está diciendo que o cambiamos. Algo nos está diciendo. A los dichos de Donald Trump. O vamos todos a... Mira, me acuerdo de un amigo cura, digamos, muy sabio él, padre Luis Escobar, que decía, puta, cuando veo cosas así, es como que Dios estuviera diciendo, ilumínalos o elimínalos, porque o entienden, bueno, chao, porque no es casualidad, no es casualidad, terremotos, volcanes seguidos, tornados. Pareciera que es como una señal de, ¿queréis sufrir? Pues vamos a sufrir. Y una seguidilla, claro, además. Es que no hay descanso. Sí, amerita preguntarnos si podemos hacer algo al respecto. Sí, está todo conectado. Mira, como decía la película Señales, hay dos formas de pensar como en la vida. Que nada está conectado, y que todo está conectado. Claro. Puta, yo soy de los segundos, entonces... Blanco-negro. Si pasan las cosas, capaz que algo tenemos que ver nosotros y quizás algo se pueda revertir. Bueno, pero no es el tema del momento. Simplemente tratar de brindar la mayor cantidad de ayuda a nuestro amigo en México. Volvemos al volcán. Actualmente, ¿cuál es la situación del volcán? Después de llevarse casi gratuitamente, me atrevo a decir, a esas pobres personas que están en la iglesia en pleno bautizo, baja la intensidad, se encuentra en fase 2, está en alerta amarilla. Aquí en alerta amarilla es como que el volcán está ahí. Aguantando, pero ya bajó, descansó, y no se descarta que pueda volver a encenderse producto de las réplicas, pero la creencia a partir de los científicos es que no, ya estamos con el tema del volcán. Volvemos ahora al grado de coincidencia. A ver, la coincidencia parte, coincidencia sería casualidad. Esto no es casualidad, todo parece indicar que acá hay una causalidad, hay una unión correcta, perfecta, medible, al menos observable, entre México y Chile. Volvemos, el terremoto del 19 de septiembre, que acaba de pasar, repite el panorama. Cuando digo repite hay que tener ojo. La del año 1985, ustedes se acordarán que esa vez hubo un 8.1 en México. Estamos viendo parte de la fotografía de aquel entonces, tremendamente destructivo. Para que ustedes entiendan, el terremoto, así como el de 1960 para nosotros, el más feroz que ha atacado nuestro país, miren las imágenes. El del año 85, también esta misma fecha, el 19 de septiembre, fue el terremoto más monstruosamente arrebatador que ha golpeado a esa nación. Y justo ahora, 32 años más tarde, justo después de 2 horas cuando se hicieron los simulacros, vuelve a ocurrir lo mismo. Estamos tratando de entender si estamos en un escenario similar, porque antes de que ocurriese ese terremoto, hubo también otro en la costa, similar, como que avisó.
que es parecido a lo que ocurrió con el 8.1 y ahora el 7.1. Solo lleva una diferencia, que ese 8.1, que fue en el año 85 en México, vino precedido de un terremoto en Chile. Y según lo que nosotros hoy día entendemos, si nosotros abrazamos la teoría de migración sísmica, que mal está avanzando la ciencia en esa dirección, o parte de ella, la verdad es que nosotros nos hacemos una pregunta: aquí no había ningún terremoto. Y si hubo en México, ¿puede suceder al revés? Es la pregunta, obviamente, que nos tenemos que plantear actualmente. Simplemente que las imágenes que estamos viendo en el año 85, 10.000, acuérdense, 10.000 los fallecidos, que es la informe oficial, pero la cifra negra, y que en esto todos se cuadran. Oiga, maestro. Que hablan de 40.000, que obviamente es una cifra que nunca ha sido revelada oficialmente, porque en ese momento hubiera sido imposible generar una serie de actividades que México estaba comprometido con el mundo de afuera. Se demoraron 10 meses, increíble la reconstrucción para no perder el Mundial del 86. En 10 meses se realizó el Mundial de México 86. No está leyendo las redes sociales y hay gente aquí, no sé, Tomate, si quiere, yo voy a replicar la pregunta, pero una pregunta que se repite. Sí. ¿Y cuál es la conexión, o cuál es la conexión que habría con los terremotos de Japón, México y las pruebas nucleares de Norcorea? ¿Hay relación? ¿No hay, es muy descabellado? No, la pregunta no es incorrecta. De hecho, Haroldo hizo una referencia a aquello. Fíjate que se pudo probar que un terremoto artificial, me refiero, hecho por una bomba, como... Aquí viene la explicación, que me parece que lo apaña con toda la lógica. Para entender el sistema de migración sísmica, vale decir, estamos relacionando dos puntos, que tiembla acá y luego tiembla acá. Vale decir, estamos juntando dos puntos geográficos que por frontera no tienen nada que ver y que sin embargo parecen una correlación sismológica. En el caso de las bombas, como no están a profundidad, están a profundidad cero, a menos de 1 kilómetro, sí generan otros temblores de la misma intensidad, pero que no migran, llegan hasta ahí nomás. Bueno, hubo un sismo de 6.2 después de una prueba. Como te digo, porque fue el lugar. Claro, y ahí queda. Y ya hay un 6, algo ahí, digamos. Y hay un 6,2, 30 kilómetros más allá. Y ahí muere. Vale decir, porque al tener profundidad cero, no migra. O sea, se acaba y se consume el mismo, pues no hay nada que pueda viajar. No hay un terremoto que ocurra debajo de la tierra y por lo tanto no puede traspasarse a otro lugar. Puede haber migración. Entonces, la pregunta no es mala. Y si tiene relación con Japón, por lo que acabo de explicar, no debiera. Ahora, si Japón está conectado con Chile, wow, cabe entender que sí. De hecho, sí. Nosotros conocemos que el último terremoto del año 2010... al año siguiente, porque ¿saben cuánto se demora más o menos un terremoto? Entre 8 meses, más o menos, sobre 8.5. Y nosotros fue 8.8. Y generó un 9.1, creo, allá. Exactamente. Y pasó exactamente un año después. O sea, nosotros generamos uno en Japón. Si hay un temblor en Japón, el camino es de ida y vuelta. Se lo puedo explicar, obviamente, con la pizarra, pero, sin embargo, con respecto a aquello, Haroldo también ha hecho sus propias declaraciones respecto a cómo se conecta un punto con otro, y para tratar de entender, una vez más, como él gentilmente lo ha hecho cada visita que ha hecho en nuestro país. Él ya se encuentra en Brasil, o cuando hablamos con él, estando en su propia casa, él hace la siguiente relación a partir de este sistema de pronósticos sísmicos. Atención. Este 8.1 puede tener desencadenado otros eventos en partes que tenían los acúmulos, ¿ya? Pero están correlacionados con Chile. Están correlacionados con Chile. Están relacionados. Tanto el 8,1 como el 7,1 están relacionados con nuestro país. Sí. ¿Y con qué zona? Sentido, sí. Claro, ¿con qué zona? Siempre con la zona este ahí y la zona central. Vamos a esperar acá a que... Mientras tanto... Sí, no, mientras recordábamos lo que dice Haroldo, que reafirma, ya lo he dicho varias veces antes, de que los puntos están conectados sí o sí. Un poco por si queda alguna duda de que si hay alguna conexión entre lo que pasó en México y en Chile, bueno, está clarito de que sí está conectado. De todas maneras, a ver, voy a dar los ejemplos tácitos que demuestran aquello y nos vamos a ir a los últimos sismos que han habido y por tanto entender cuál es la relación para qué puede pasar. Maestro, lo pido por favor si me puede una vez más acompañar. Nos vamos a este mapa y pasa lo siguiente. Según la teoría de migración sísmica, Chile, que es este trocito de tierra que está acá, ¿cierto? Ajá, sí. Aquí. ¿Qué relación tiene con Centroamérica, Norteamérica, que parte ya en México y parte de Estados Unidos? Es algo más o menos así. Si yo esto yo lo transportara
a Chile, Chile está ubicado más o menos así acá. ¿Qué se entiende con este dibujo? Yo lo acabo de colocar así. Sí, tú es que si tiembla en California, tiembla en el norte de nuestro país. Si tiembla en México, en la parte central de nuestro país. Y si tiembla en Haití, como ya sabemos, en el sur. ¿Ok? Sí. Esa es la relación principal que hay para entender lo que hoy día nos convoca. Los puntos de conexión, digamos. Pero no son todos los puntos que actualmente, obviamente, nos preocupan. Porque ya dejamos claro que hay uno con la zona central entre México y la zona central. ¿Ok? ¿Cierto? Ese uno. Sí. Es el que nos preocupa. Sí. La pregunta es que en Japón, ¿cierto? Acaba de haber uno, vamos uno por uno, en Nueva Zelanda de 6.1. Lo voy a escribir acá. Eso fue hoy, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros en el año 2010 tuvimos un terremoto, si mal no recuerdo fue de 8.8, ahí me corrigen del switch, por favor. Ajá. Bueno, la versión oficial, dicen que... Claro, que fue un poquito más que porque... fue sobre 9, que lo bajaron para no pagar los seguros. Para no pagar los seguros y todo lo demás. Y no declararse una catástrofe. Fue 8,8. Un 8,8 se demora entre 8 y 1 año en migrar a otra parte. Es lo que dice la teoría de migración sísmica. Perfectamente, en el año 2011, lo que ocurrió es que esto generó un 9,1, si mal no recuerdo, en Japón. Vale decir que el sur está vinculado con Japón. Y si acá hay un 6,1 y no ha temblado en el sur, si bien la teoría de migración sísmica habla de que quizás puede haber pronto un 6,6, aquí puede significar varias cosas. Porque según la teoría de migración sísmica de Haroldo, esto tiene 3 puntos para dónde salir. Para allá o hacia el sur de Chile. Por ser un 6, la teoría de migración sísmica dice que eso se demora aproximadamente menos de una semana. Como 5 días. ¿Y con qué intensidad? Cuéntamelo a la vuelta de esta pausa comercial pequeña. No, nos queda todavía a la vuelta de esta pausa. Espérenos que ya volvemos, ¿ok? Estamos de vuelta, 1 de la mañana con 12 minutos. El maestro de maestros explicándonos las conexiones que existirían entre lo que pasa en México con Chile. Estábamos así tirando raya un poco explicando la teoría. Han pasado muchas cosas y, a ver, hay que entender de que las conexiones con nuestro país... A ver, vamos a partir de la siguiente base. Simplemente de la estadística, de lo observable. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Pidiéndole que usted resetee su mente. Que no crea nada, ni por prejuicio, ni porque ya tiene una información con una serie de códigos establecidos de cómo son las cosas. Simplemente, por lo observado en el tiempo, hay puntos de relación en términos de países como México y Chile, en donde la relación de sismo parece estar atado con un vínculo muy estrecho. Yo decía, 1985, tremendo terremoto que hay, obviamente, en Santiago, la zona central, ¿cierto? En Chile, termina golpeando con un 8,1 hasta ahora el terremoto más destructivo, año 85, en México. Finalmente, en la misma fecha, solo que 32 años después, hoy día hay un 7,1, tan destructivo como el anterior, no tanto en realidad, pero lo suficientemente destructivo, cuya desgracia, muerte de infantes, todavía, obviamente, estamos en la espera que ojalá sea la mayor cantidad de este número de niños rescatados. La pregunta es que esto, que viene de un 8,2, que ocurrió hace poco, luego un 7,1, ya que hay una vinculación perfecta, es casi maniática, de cada vez que tiembla en México, según la intensidad, días después, meses después, tiembla en Chile. Entonces, ¿cuál es la relación que entendemos? Es de que esto está vinculado, por lo general, por estadística nomás, digo yo, a la zona central. Y ahí lo voy a dejar. ¿Cuánto tiempo de más o menos? Depende. Como es 7,1 y 8,2, aunque en realidad no vamos a estar haciendo pronto. No, pero lo que pasó antes estoy preguntando, lo que pasó en el 85. El otro fue de marzo a septiembre. ¿Por qué? Porque es un 8. Ajá. ¿Cachai? O sea, el 8 se demora mucho, se demora meses. ¿Qué 8,1? 8,9. Obviamente se demora casi un año, que fue lo que pasó en Japón, ya voy a ir. Siendo un 7,1, claro, estos son como 30 días más o menos. Estos 30, máximo 45, maestra. Eso justamente te quería preguntar sobre la marcha, porque resulta que la semana pasada en la región del Biobío hubo un temblor de 4.9. Te pregunto, ¿puede tener relación con esto de México o es muy bajo en escala? O... Buena pregunta. Ya. No, porque fíjate que, a ver, para estos días se sintieron varias cosas. Ya explicamos lo de México, ¿cierto?
se sintió, por ejemplo, en Los Vilos un 5.7. Y fíjate que es curioso. Fue ayer, antes de ayer. Claro, porque en Papúa, ¿cierto? En Nueva Guinea hubo un 5.7. Entonces, al ser 5.7, se demora, según el tema de la migración sísmica, de 2 a 4 días. Se demoró 2 días. O sea, podemos entender de que al parecer sí, hay puntos de conexión, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa abajo? Habría que ver dónde está el punto anterior. Sin embargo, esto no para, porque en Arequipa, aquí más al norte, ¿cierto? Sí. Estamos hablando en Perú, hubo finalmente un sismo, estoy buscando acá, de 5.3 también. Entonces, la pregunta es, según la migración sísmica, este sismo de Japón viene viajando y ya va en Perú, por ejemplo, y está a punto de llegar en este sector. Acuérdense, ojo, Chile no necesariamente tiene que ser el objetivo de este sismo, porque según la migración sísmica, esto es un radio, me exageré acá, es que es muy chiquitito el mapa, pero es de 6.000 kilómetros la redonda. Lo explicaba otro Geroldo que puede ser incluso a un lado de la cordillera o al otro, digamos, así de amplio es el rango. Pero vamos a lo que nos convoca. Hoy día, y aquí, por favor, quiero volver a invocar, porque aquí el tema es el que nos preocupa, porque si bien de características internacionales, nos atañe a todos los seres humanos, que es el siguiente titular, señor director, que era lo de Japón. En Japón, terremoto sacudió la costa este cerca de Fukushima, ¿ok? Entonces, la pregunta del millón, ¿qué significa que en Japón tiemble? ¿Tiene que ver con Chile? Bueno, yo te hago el ejemplo al revés. Año 2010, terremoto, ¿cierto? En Copquecura. Ajá. Como fue un 8.8, se sale de la escala, se demora casi un año, 8 veces en llegar, obviamente, al otro año. ¿Eso en qué mes fue? Fue en febrero. Febrero, perdón. En marzo, perdón. Marzo, Japón. Espera, es un año, justo, ¿cachai? Sí. Es de 27 de febrero, sí, a un año justo del año 2011, se cumple un año y finalmente es preciso, ¿cachai? Un año y se produce un sismo en Japón. Increíble. O sea, ¿cuál es la conexión? Para que usted entienda, Japón está vinculado con el sur de nuestro país. Bien. Perfecto. Si es que eso le sumamos lo de Grecia, bueno, obviamente pareciera que pasará algo. Ok, vuelvo a repetir. Perdón. Cuando avanza en un año este movimiento telúrico, que se demora todo eso por la cantidad de la intensidad. ¿Cuánto aumenta en ese año? No, es que no aumenta por el tiempo. Según la migración sísmica, aumenta solo si es que hay energía acumulada en el lugar. Perfecto. Es como un 7,9 en Nepal, en Coquimbo se transforma en un 8.4. Perfecto. Por ejemplo, cosas así. Pero, ¿cuál es la vinculación? O sea, para que ustedes lo entiendan. ¿Esto usted lo toma o lo deja? A mí me parece que como un observador ajeno, si usted, por ejemplo, no quiere sentarse a sacar cálculos, ni números, ni creer una cosa u otra, simplemente observe. La relación que hay en términos de vinculación de sismo entre México y Chile es evidente. Entre Japón y Chile también. Ojo, no puede ser al 100%, porque según lo que opera la migración sísmica, siempre hay 3 puntos donde puede temblar. Ahora, que la mayoría sea histórico entre Japón, Chile, México, Chile, bueno, te dicen, que nos invita a estar más preparados. A tener cuidado. ¿Que puede pasar? Que hay una constante. Sí. ¿Puede no pasar? También. Es como si, a ver, yo te digo que el tipo del tiempo te dice, mañana va a llover. ¿Yo saco un paraguas? Sí. Porque la mayoría de las veces llueve cuando dicen. Ahora, puede que no llueva, ha ocurrido. Y después empiezan los memes, lo agarran para la chuleta. Sí. Pero yo siempre voy a seguir sacando un paraguas, porque la mayoría de las veces lo ocurre. Si no llueve, no pasa nada. Y si no llueve, no pasa nada. Estás prevenido, claro. Por si acaso. Obvio. Exactamente. Entonces, para que ustedes entiendan, este último sismo que hubo en Japón, que es 6, está bien. Está vinculado, si usted quiere saberlo, estadísticamente, históricamente, con el sur de nuestro país. Bien. Que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado días anteriores, que es una cosa de Grecia, que posiblemente también esté para ahí. Pero también es muy probable que no ocurra nada. Simplemente, a ver, como siempre han dicho por ahí, Harold, un poco ajeno a esas palabras. Siendo el país más sísmico del mundo, ¿saben cuándo hay que estar bien preparado realmente? ¿Cuándo? Todos los días. Sí. Puede pasar cualquier día. Entonces, usted cree, perfecto, que le sigue la información. No cree, no sabemos cuándo va a haber un terremoto entonces. Puede ser hoy día, mañana, más rato, entonces hay que estar preparado siempre. Es la única recomendación para el que cree, para el que no cree, para el que le importa y el que no le importa. Oye, y es increíble que cómo hemos aprendido a golpes como país, cómo estamos preparados, cómo empatizamos cuando vemos lo que le pasa al pueblo mexicano en este caso, cómo sentimos que nos
podría pasar a nosotros porque nos ha pasado. Sí, claro. ¿Cómo estamos aprendiendo? Yo leí en las redes sociales, bueno, de todas maneras, juntemos agüita, tengamos linterna con pila. Es que como proceso de prevención que antes no existía. Yo creo que precisamente eso tiene que pasar, ver lo que le sucede a México. Ya. No es para que nos alarmemos y nos asustemos, porque si pasa, va a pasar. O sea, que sea para aprender y para prepararnos. Obvio, yo vengo de un país que no es sísmico y sin embargo, aprendiendo y escuchando, tengo mis bidones de agua, tengo todo preparado por las dudas. Yo no estoy acostumbrada a esto. Vamos haciendo, digamos, algunas conclusiones que han nacido de este programa, que son de una evidencia, sí, pero ya, compadre, franciscana. Primero, vale la pena invertir en estas cosas que avisan los sismos de todas maneras. Para los que valen 30 lucas. Las venden de las pagas. De todas maneras. Y lo segundo es tener una contingencia, un plan en la casa. Si tiene hijos en los colegios, en caso de un terremoto, ¿dónde nos encontramos? ¿Para dónde vamos? Si es que están todos en la casa, ¿dónde nos reunimos? Claro. Es muy fácil. Yo una mochilita con lo justo necesario. Agua, pila, linterna, etcétera. Y ya está. Ok, un aplauso para el maestro. Grande, maestro. Gracias. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero ojo que este domingo es 3.